Estamos ahora con el señor diputado Rodrigo Goñi, del Partido Nacional. Qué gran gusto recibirlo, diputado. ¿Cómo anda? Gracias, Daniel. El gusto para mí. Bueno, hace un ratito estaba ahí la doctora Pilar Moreno con un planteo que nos parece de recibo. Cuando digo nos parece, como sociedad de recibo, el hecho de que la comunidad científica, los investigadores, tengan mejor presupuesto. Porque ella decía, sin recursos no hay futuro. No, sin ciencia y sin tecnología no hay futuro. Después podemos hablar que si no le agregamos también la reflexión bioética para que esa ciencia y la tecnología sea para mejorar la humanidad, tampoco hay futuro. Ya me dejas pasar el chivo. Este Sí. miércoles vamos a aprobar una ley para crear una institución de bioética, nacional de bioética. Es un proyecto que trabajé desde el primer día y que realmente es lo que hace falta para complementar a esa ciencia y tecnología que tienen que tener su foco en sus procesos, en su producto. Yo a un científico tengo que pedir que haga todo lo que tiene que hacer para encontrar lo que está buscando o para descubrir las cosas que puede descubrir, naturalmente, para poder hacer avanzar después en su aplicación tecnológica muchas veces. Y al tecnológico, al líder tecnológico, al empresario tecnológico, tengo que pedirle que se enfoquen en la innovación y que sea un producto que realmente le cambie la vida a la humanidad, a la ciudadanía o a un sector, etc. Ahora, estamos viendo en este mundo de cambios impresionantes que no los podemos procesar. Es un momento crucial en el Sin mundo, dudas, Daniel. sin dudas. Reconocido por los que pueden tomar conciencia y están dispuestos a tomar conciencia de lo que está pasando, donde este último desarrollo del año y medio de la inteligencia artificial termina de consolidar la era tecnológica, la era científica tecnológica. Por eso, y te estoy contestando medio largo, si un país que no ponga todo su foco en el desarrollo científico y tecnológico no va a tener futuro. En Uruguay le ha costado mucho. Sí, sí, porque si vas a la estadística, o sea, ella mencionaba ese dato que todos conocemos y es la mitad de aquel objetivo del 1% aplicado a la investigación en ciencia y tecnología. Estamos en 0,4, ni siquiera llegamos al 0,5. Daniel, Uruguay tiene que acostumbrarse a cambiar más rápido y en función de lo que viene. Tenemos un presidente que es muy dinámico, pero naturalmente nuestro presupuesto, la rendición de cuenta ahora que yo, me cuesta horrible, ¿no? Pasar días y días enteros para nada o casi nada. ¿Por qué? Porque el margen que tiene el gobierno, o cualquiera, para poder introducir cambios es tan mínimo. El presupuesto nacional es 17.000 millones de dólares. Para Uruguay es muchísimo dinero. Ahora, el 90% o 95% o el 98% como ya viene determinado por gastos fijos. Sí. Entonces, el rígido, el estructural, el que hay que pagar. Demasiado rígido. Ahora, yo soy de los que hasta hace un ratito estaba peleando y sigo peleando y voy a seguir peleando hasta el momento que se vote para que los recursos, que por supuesto son económicos, pero que muchas veces, ¿no? Hay que votar herramientas o hay que aprobar herramientas para que los institutos científicos y tecnológicos puedan, por ejemplo, comprar más rápido, comprar sin impuestos. Sí, que a veces es plata eso también. Sí, abreviar procesos es plata también. Pero que además para ellos es muy importante. A mí me da no sé qué y siempre les digo a ellos, he tenido al Clemente Estable, al Pasteur. Me da vergüenza, Daniel, a mí, y se los digo a ellos siempre, así que pueden ratificarlo. Cuando van a mi despacho, digo, el tiempo de ustedes debería estar el 100% enfocado en las maravillas que hacen y que además hoy sí o sí es imprescindible para el desarrollo de Uruguay. Y venir a buscar a veces al Parlamento algo que nosotros, los parlamentarios, deberíamos ir nosotros a decirles qué precisan. Yo estoy en esa. Claro. No es la mayoría. Ahora, ¿sabes qué, Rodrigo? La doctora Moreno también mencionaba, cuando yo le dije, ojalá que ahora, en este ciclo electoral que se avecina, que viene cada vez más rápido, en los programas de los partidos esté bien planteado eso que ustedes están demandando. Y dice, pero ya hubo un acuerdo multipartidario y no se cumplió. No se cumplió. Tenemos la justificación, en este caso, de todo lo que nos pasó, ¿no? El gobierno le pasó con la pandemia, con la sequía, que es mucho más impactante de lo que a veces se quiere hacer ver. Ahora,
igual se ha aumentado mucho, ¿no? La última rendición, no esta del 2023, la del 2022 hubo un aumento muy importante. Todos los focos, como ahora el foco vino a la salud mental, en el año pasado fue a la innovación. Y hubieron decenas de millones de dólares que se pusieron adicionalmente. Ha habido un movimiento, el Uruguay Innovation Hub, la ANI está aumentando, se aumentó mucho. Los científicos piden cosas que son de cajón, como por ejemplo acceder a esas bibliotecas que tú tenés que pagar para acceder a cada paper, etcétera. Incluso los científicos tienen ahora, las revistas internacionales piden también una contribución de la institución o el instituto científico desde el cual se va a publicar. Bueno, no le podemos pedir a nuestros científicos que ganan lo que ganan, que encima tengan que hacer esas contribuciones. Todo eso es realmente un gran debe, un gran debe. Yo soy de los que siempre digo, yo no soy abogado, sé muy poco de ciencia y tecnología. Lo que sí sé es la importancia fundamental y trascendental que tiene la ciencia y tecnología, que si bien uno puede decir la tuvo siempre, ¿no? Ahora que miramos la película de Oppenheimer, uno dice, para bien y para mal. Ahora, la ciencia real y la tecnología es el motor. Hoy es el motor clarísimo de la economía, y quien no ponga los medios, no solamente para que se genere conocimiento e investigación, sino también para que la sociedad pueda acompañar, ¿no? Y tomar conciencia, porque muchas veces cuando la sociedad valora a alguien, ya es una compensación de alguna manera. Acá todavía estamos, a pesar de que... Pero fíjate, Rodrigo, que los valoraron muchísimo en la pandemia, y ellos entienden, habíamos generado también en la gente una sensación de que estaban orgullosos de nuestro trabajo, y después eso como que se fue diluyendo. El sistema político tampoco se ha puesto muy de acuerdo en cuanto a destinar recursos. Querría detenerme en lo que mencionabas al comienzo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de esta unidad de bioética creada en esta semana entonces? Lo que pasa es que, Daniel, hoy el desarrollo impresionante, vertiginoso de la ciencia y la tecnología, especialmente ahora con la inteligencia artificial, que los propios creadores, ¿no? Están tratando de frenar un poco. Porque te dicen, ¿no? Yo me gusta mirar todas las semanas en el Congreso de Estados Unidos, es realmente impactante, y realmente si no te despertás ahí, los mismos líderes tecnológicos que están haciendo miles y miles y miles de millones, que están siendo los tipos más poderosos del mundo, van a los congresos a decirles, póngannos límite. ¿Por qué? Porque te lo reconocen explícitamente, que hay cosas que están sucediendo que ellos no saben bien por qué. Y bueno, eso indudablemente, sin llegar a atemorizar, aunque ellos dicen atemoriza, tenemos que buscar poner los medios para qué. Bueno, para que eso no se transforme en las distopías que están anunciadas hace mucho tiempo, en los cuales sí, la ciencia y la tecnología se despliega y se desarrolla sin límites, supera lo que el propio hombre puede controlar, bueno, se van a volver inexorablemente contra el hombre mismo. En tu condición de legislador y de abogado, ¿es posible regular, ya que mencionabas lo de la inteligencia artificial, ¿es posible regularla? Sí, sobre todo cuando los mismos interesados, de los que están liderando ese desarrollo, están dispuestos a cumplirlo. Es decir, la película de Oppenheimer, que realmente es recomendable, bueno, allí estaba la duda y la pregunta final también de Einstein a Oppenheimer es, bueno, ¿qué pasará con tus descubrimientos? ¿Qué pasará después? ¿Quién se hará cargo de las consecuencias? Bueno, increíblemente, y habla bien de la humanidad, bueno, lo que era lógico que sucediera es que el mundo se hiciera 1000 pedazos porque todo el mundo iba a poder hacer la bomba atómica y se iban a reventar. Hubo un acuerdo. Hay otros casos más recientes, como fue la edición genética. Bueno, se prohibió la clonación humana. Todos la cumplieron, o 99,99, ¿no? En los grandes países del mundo, desde los comunistas de China hasta el mundo occidental más clásico. ¿Por qué? Porque increíblemente predominó el afán o el deseo de supervivencia, ¿no? Increíble, pero funcionó. Fue más poderoso que la economía y que la vanidad de los poderosos. Ahora, estamos en una situación exactamente igual. Hoy, como siempre, la ciencia y la tecnología te están trayendo todos los días maravillas, ¿no? De curación de enfermedades, tratamientos, acceso a determinados fármacos que antes era imposible. Ahora, también están generando eso que se dice pasos hacia el
poshumanismo, el mejoramiento humano, que por supuesto, si se empieza a desarrollar, va a ser solamente para algunos, Daniel, porque tiene mucho dinero. Ahí hay un primer dilema ético, o sea, aquello de la equidad o de la inequidad. Va a haber algunos que van a tener sus chips en el cerebro que le van a permitir funcionar con un funcionamiento mental 10 veces superior al que no lo tiene. Todo eso genera dilemas éticos, pero también genera cuestiones muy esenciales, como hasta dónde tú vas a seguir siendo autónomo, hasta dónde tú vas a poder tener la libertad de elegir, o va a ser el chip el que te va, todo el tema de la privacidad de datos, las emociones que vas a ver una máquina, cuáles son las que vos tenés y por qué. Es decir, entramos en un mundo realmente apasionante, pero también de mucha advertencia. Si eso las sociedades no abordan, yo no sé si tendrá solución o cómo podrá ser. Ahora, lo peor que podemos hacer es quedarte quieto. Es quedarte quieto, porque además eso va a seguir y está siguiendo. ¿No? Desde luego. Y allí es donde me lleva también a considerar aspectos éticos vinculados a tu gestión en particular. Hace unos días se aprobaba la ley de cuidados paliativos, que entendiste desde el principio que era justa y necesaria. Para entender también en breve, ¿no?, en comentarios muy breves, cuál es el fundamento, el propósito de la ley. Los cuidados paliativos es una especialidad médica, un tratamiento, una atención médica para aquellos que sufren enfermedades crónicas, graves, o aquellas enfermedades que te llevan al final de la vida, amenazantes de la vida, por ejemplo, el cáncer. Todas esas situaciones que te generan un sufrimiento insoportable, hoy la ciencia médica tiene absolutamente disponible y con bajo costo la posibilidad de que tú no tengas sufrimiento insoportable. Entonces, si hoy la mitad de los uruguayos mueren sufriendo, si hoy la mitad de los uruguayos que necesitan estos alivios por otras enfermedades crónicas o graves, necesitan estos alivios y no los tienen, es decir, hoy hay miles y miles de uruguayos que están sufriendo en forma injusta, pero también innecesaria, porque hoy las mutualistas, los hospitales públicos tienen las posibilidades de aliviarte. ¿Por qué no se está haciendo? Además te van a plantear lo que 1000 veces te lo han dicho. Acá también hay como rasgos de inequidades. Absoluto. Y la peor injusticia, porque ¿por qué tú, con la misma situación que yo voy a morir sufriendo? Voy a morir sufriendo, con lo que eso implica para mí, que muero sufriendo, y para mi familia, que me ve morir sufriendo, y otra persona que que tenés recursos, en la misma situación que yo, en la misma edad que yo, con la misma enfermedad que yo, vas a morir sin sufrir, aliviado, con tu familia. ¿Y cómo se salva esa brecha? Poniendo los cuidados paliativos, que reitero, es una especialidad médica, un tratamiento médico muy accesible, Daniel, muy accesible. No estamos hablando más que un médico, un enfermero, un psicólogo y, por supuesto, y esto es lo que más está faltando, la voluntad de cuidar, Daniel. El cuidado al otro, eso que fue lo que nos hizo humanos, ¿no? Sabemos que desde hace un buen tiempo ha caído en el desprestigio, en el ninguneo, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? Porque los médicos hoy, mayoritariamente, las instituciones médicas, están más enfocadas en el curar con nuevos tratamientos, y el cuidado, que es lo más humano, se ha dejado. Y eso ha llevado a que las instituciones médicas no le den corte, no le den recursos. Los nuevos médicos, hoy los médicos que se reciben hoy, Daniel, ninguno ha hecho, es decir, por parte curricular, experiencias de cuidados paliativos. Entonces, el cuidado, que fue parte de la medicina, quedó a un lado, y eso es lo que tenemos que recuperar. Por eso esta ley era tan necesaria, porque estamos hablando nada más y nada menos que ofrecerle un tratamiento para aliviar el dolor a quien está viviendo sus últimos días. El contraste a la eutanasia. El contraste, porque la eutanasia nosotros entendemos que es un abandono final al paciente. Es decir, de alguna manera, si hoy los cuidados paliativos pueden aliviarte tu sufrimiento, ¿por qué no, ante un sufrimiento, por qué no aliviarlo? Ahora, si tú me decís que eso es lo que no se quiere decir, que yo no es por el sufrimiento, porque si yo te alivio el sufrimiento, ya no va a ser la eutanasia por el sufrimiento, va a ser por otras razones, va a ser, por ejemplo, por la libertad, como se dice. Bueno, si es la libertad, Daniel Castro, entonces la damos a todos, al sano, al rico, al pobre, al enfermo. Es decir, pero lo que pasa es que hay una gran hipocresía. Se dice por el sufrimiento, y no es así, porque el sufrimiento tiene otros
respuestas mucho más humanas, que es el cuidado y el alivio. Entonces, lo que está en juego, si es la libertad, entonces no hablemos más de prevenir el suicidio. Digamos, la persona tiene el derecho a quitarse la vida cuando quiere, porque la eutanasia es un suicidio, ¿verdad? Al revés, es peor que el suicidio, porque la persona dice, quiero que me quiten la vida, y viene un médico y te la quita. Involucras también el sistema, etcétera. Es una especie de suicidio. Eso no está. El último proyecto aprobado en diputados tuvo la fatal hipocresía de quitarle la palabra suicidio asistido, Sí. pero que en el fondo es quitarle la palabra. La eutanasia es un suicidio asistido. Yo me quiero quitar la vida y el médico te la quita. Ajá. Pero en fin, va a estar en discusión eso, Daniel. Nosotros seguimos pensando que tenemos que ver muy bien. Creo que primero hay que darle, por lo menos en la hipótesis de mínima, a 2 personas iguales. Yo quiero darle las mismas posibilidades ante el sufrimiento insoportable que está en sus últimos días. Yo quiero ofrecerle a los 2 el alivio de parte médica. Antes de, si se aprobara ahora la eutanasia, que el 50% de los uruguayos no accede al alivio por los cuidados paliativos, entonces yo a los pobres le daría la muerte como solución. Al que tiene más recursos le daría la posibilidad también del alivio mediante un tratamiento médico. Es duro el planteo, es duro. Pero es así, lo dicen claro, todos. Sí, no, y lo hemos debatido en alguna otra oportunidad con posturas contrarias a la que sostenés, Rodrigo. Mencionabas lo del suicidio. Vamos a la figura más convencional, si se quiere, más conocida, lamentablemente. ¿Cuántos casos de sufrimiento totalmente insoportable deben haber llevado a estos desenlaces? Sí, la mayoría. La mayoría. ¿Cómo se hace para prevenir esto? Ahora hay una dotación presupuestaria importante en salud mental. ¿Se resuelve así? No, el suicidio tiene muchas causas, entonces hay algunas orgánicas muy difíciles de prevenir, muy difíciles. Hay depresiones crónicas muy difíciles, aunque cuando uno mira, como me gusta mirar a mí, lo que viene, los descubrimientos científicos y tecnológicos para intervenir en estos casos que hoy parecen sin solución son impresionantes. Porque ya acordate que la neurociencia y la neurotecnología, me estoy metiendo, Pilar me mata si me escucha, está haciendo realmente maravillas. Está teniendo intervención directa en el cerebro, y para este tipo de situaciones que son depresiones crónicas que no hay solución hoy, sí están apareciendo algunas soluciones en el horizonte cercano. Ahora, hay otra enorme cantidad de causas. La mayoría de los suicidios son por causas sociales, por vacíos existenciales, por situaciones económicas, entonces, y por situaciones médicas absolutamente tratables. Y yo siempre digo lo siguiente, el deseo de anticipar la muerte, que es algo muy común, mucho más común de lo que a veces se quiere asumir, tiene tratamiento. Es decir, por ejemplo, yo tengo un deseo de anticipar de muerte. ¿Por qué? Y porque tengo un duelo que no lo puedo superar. Bueno, eso con un tratamiento psicológico se supera. Tengo una frustración que realmente no puedo superar. Bueno, eso con un acompañamiento se supera. Hay una enorme cantidad de casos que se pueden tratar y superar. Cuando abrimos la puerta de que el hombre es libre de quitarse la vida, que esa es la gran discusión que nadie se anima a dar, porque ahí sí que entran en contradicción, porque sí. El hombre es libre de quitarse la vida, entonces no jorobemos más con andar hablando de la prevención del suicidio. Si tú, Daniel, sos libre de quitarte la vida, entonces tú ahora vas allá arriba y te querés tirar para abajo, y yo te tengo que decir, Daniel, después contame cómo te fue. Es decir, yo no tendría derecho a tratar de convencerte de que no te quites la vida. Ahora, nosotros yo creo que la vida de Daniel vale en cualquier condición y cualquier circunstancia, aún con una enfermedad, en el sufrimiento. Y el sufrimiento hay que curártelo, porque el sufrimiento puede ser de muchas cosas, pero acompañándote. Yo, aún en la enfermedad más cruel, tengo que buscar acompañarte y aliviarte. Eso, para mí, es la única respuesta verdaderamente humana. Lo demás es un atajo que creo que termina abandonando a la persona y dejándola a su suerte, que muchas veces termina en quitarse la vida. Claro, y cuando es la persona y su entorno familiar, estoy pensando ahora en enfermedades degenerativas y de verdad nos daría para hablar mucho, ya no nos queda tiempo, en todo caso más adelante vamos a tratar esto, pero no hay por lo menos algo que nos permita reflexionar sobre los estados de situación de esas personas que pueden llegar a ser un número pequeño pero de altísimo sufrimiento.
Daniel, ¿viste? Cuando te vas consumiendo, cuando Daniel, te vas muriendo en vida. Cuando vamos a hablar de excepciones, pero entonces Sí. no es este proyecto que está abarcando un mundo entero de miles y decenas de miles de Sí. uruguayos. Si vamos a hablar de esas excepciones, Sí. en esas excepciones, indudablemente, la persona, ¿no? Tiene el derecho, la persona tiene en principio el derecho a decir no quiero vivir más. Ahora, está absolutamente demostrado por la historia de la humanidad que yo tengo que responderle y decirle yo prefiero acompañarte hasta el último momento. Entonces, también nuestro código penal vigente, que ha sido muy sabio del 34, estableció lo que se llama el homicidio piadoso. El homicidio piadoso es que en las circunstancias excepcionales, como alguna de las que tú me podés plantear, esa situación Está previsto. está prevista y está justificada. Bien, Rodrigo, vamos a hablar de futuro ahora. Y celebré, como tantos, la creación de aquella comisión de futuros, que lleva ¿cuánto tiempo ahora? Lleva, en marcha 3 años, 3 la años. pusimos en marcha en el 2020, está trabajando maravillosamente, Daniel, y sobre todo en este mundo donde si tú no te anticipás, es decir, ¿qué es lo que hacemos en la Comisión de Futuro? Es tratar de anticipar lo que viene. ¿Por qué? Porque es tan rápido y tan intenso y tan profundo todo lo que viene permanentemente. Hoy estamos en una época de cambios que nos avasalla. Cuando viene alguien y te dice, los políticos no piensan en futuro, no lo tienen en agenda. De hecho, creo que el propio Ricardo Pascal en su momento mencionó eso. Ricardo, ¿no? es un hincha de nuestra Comisión de Sí, Futuro. claro, pero decía, no hay futuro en la agenda de los políticos. No hay, lamentablemente, en la mayoría no hay. Esta es una excepción que lo que estamos buscando es demostrar que haciendo lo que estamos haciendo, que es gobernar con anticipación, para buscar preparar el tema del trabajo al futuro, que fue nuestro primer informe. Daniel, tú estás escuchando todos los días las profesiones enteras que se están cayendo de a pedazos. Ya no las de los trabajos repetitivos, como antes se decía, el trabajo repetitivo se va a automatizar. No. Hoy hay profesiones, Claro. que no quiero nombrar porque puedo ofender a alguien, No, que están diga, rápidamente. Por supuesto. ¿Por qué? Y bueno, porque la inteligencia artificial está haciendo estragos. Y entonces, si uno no se prepara para ver cómo puede sobrevivir frente a ese tsunami, es un tsunami, hay que decirlo con todas las palabras, porque la inteligencia artificial hoy te pone, hace un Daniel Castro en artificial, en imagen, tu voz es perfecta, tu forma de decir las cosas es la misma de Daniel Castro, y va a seguir con una inteligencia artificial sin el Daniel Castro, como si fuera imposible de identificar y de diferenciar. Entonces, frente a eso, uno primero tiene que poner ciertos límites. Por ejemplo, decir, miren que ese no es Daniel Castro. Sí, porque también puede existir la manipulación. Exactamente. ¿no? Y hacerme decir lo que no quiero decir. Exactamente. Y segundo, prepararse porque, digamos, el mundo sigue siendo un mundo humano hasta ahora. Y entonces los humanos seguimos prefiriendo lo humano. Hay que buscar seguir profesionalizando y desarrollando actividades donde lo humano sea lo esencial. Ahora, todo eso, Daniel. Decías lo de los médicos, que los médicos aprendan a cuidar o reaprendan, ¿no? Ese todo concepto. eso nos lleva a una pregunta que la conversaremos después, otro día, y es, en este mundo donde tanto se está cambiando, estamos perdiendo aspectos esenciales de lo humano que no nos estamos dando cuenta, que nos estamos quedando casi que sin humanidad. Si no tomamos conciencia, y para empezar hay que decir, bueno, vamos a redescubrir qué es lo humano, que no hagas esa encuesta porque vas a encontrar que no te van a saber contestar la mayoría. Bueno, si no recomenzamos por ahí, va a ser muy difícil enfrentar este mundo que viene. Muchas gracias, diputado. Daniel, un gusto. Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional, estuvo con nosotros en Este es el Plan.